Muy bueno. Yeah. Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Son todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿tienes que hablar en lenguas para ser salvo? Antes de comenzar, vamos a orar. Hermano Julio, ¿nos quiere ayudar? Bendito Señor, que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en esta reunión, Señor, para poder aprender más de su palabra. Señor, le agradecemos la oportunidad que nos da de conocerle más, conocer más de su palabra, y le agradecemos, Señor, por su vida de hermano Mario, que da su tiempo para, Señor, enseñarnos. Pedimos su bendición en esta tarde, que sea con nosotros. Perdónenos, Señor, por nuestros pecados, límpianos en la sangre de Cristo y ayúdanos, ábranos el entendimiento, que podamos aprender su palabra. Por favor, Espíritu Santo, tome control, enséñenos sus verdades en esta tarde. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. También le damos gracias a todos los hermanos que se conectan a través de YouTube o de la grabación. Ya algunos nos han escrito que les encanta la clase. Que bueno, ojalá que sea de provecho siempre. Let me just add something. Solo para agregar algo, In most Pentecostal theology, en la mayoría de la teología que es pentecostal, the belief is that speaking in tongues is the initial evidence of the baptism of the Spirit. se cree que el hecho de hablar en lenguas es la evidencia inicial de tener el Espíritu Santo. Now, naturally, the next question that comes is the one we're going to talk about today. Naturalmente, la pregunta que surge de ahí es la pregunta que vamos a tratar hoy. Can a person be saved who has never spoken in tongues? ¿Puede una persona que nunca ha hablado en lenguas ser salvo? Yeah. In my limited knowledge of this, I would say that the opinions are divided among various Pentecostal groups. En mi conocimiento limitado, yo veo que las opiniones están divididas entre los diferentes grupos de teología pentecostal. I'd say generally among the bigger denominations, they do not require speaking in tongues as evidence of one's salvation or necessary for salvation. Yo diría que en muchas denominaciones del tipo pentecostal no se requiere el hablar en lenguas como una evidencia de salvación. But going back to the original point, Pero regresando al punto original, if you are not considered to have been baptized in the Spirit without evidencing that baptism through speaking in tongues, si usted no da evidencia del bautismo del Espíritu Santo mediante el hablar en lenguas, then it leads to this question. entonces eso nos lleva a esta pregunta. People are not baptized in the Spirit because they give no evidence of tongues. Are they truly saved? Si la gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo y no da evidencias de hablar en lenguas, ¿son ese tipo de personas verdaderamente salvos? So that's what we're going to be talking Y about. eso es lo que vamos a tratar hoy. Y pues vamos a comenzar leyendo algo del material que tenemos aquí impreso. La pregunta es: ¿tienes que hablar en lenguas para ser salvo? Y la respuesta es no. Simple answer. Ya, vámonos a casa. No, hay que hablar un poquito más, explicar un poquito el por qué no. Hablar en lenguas no es un requisito para la salvación. La Biblia registra instancias de algunos creyentes que estaban usando el don de lenguas, pero no enseña que hablar en lenguas sea evidencia de salvación. En ningún momento. Aquellos que enseñan que uno debe hablar en lenguas para ser salvo tienden a señalar algunos ejemplos específicos del libro de Hechos, obviamente, donde las lenguas eran una señal de la morada del Espíritu Santo y por tanto de la salvación. Por ejemplo, en Hechos 10,
el centurión romano Cornelio y su casa llegan a la fe en Cristo. Ellos creen en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas. Esta fue una señal para Pedro de que esos gentiles fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo. Pedro había asociado inmediatamente este evento con lo que le sucedió en el día de Pentecostés, cuando la iglesia comenzó entre los judíos. Ahora los gentiles estaban siendo salvos así como los judíos, o de la misma manera que los judíos, y Pedro tenía la verificación. Este grupo de gentiles estaba hablando en lenguas, y yo creo que esto es muy importante porque era realmente una verificación para los apóstoles que estaban ahí, para Pedro en este caso, de que era el mismo espíritu que habían recibido ellos en el Pentecostés, el que estaban recibiendo Cornelio, ahora los gentiles. Y para Pedro era necesario esto porque Pedro sí tenía algunas dificultades en aceptarlos a los gentiles como hermanos en Cristo. It's obvious from the text Es obvio del texto mismo that the Jews were taking special note of the fact that these people had received the Spirit in the same way that they had. que los judíos estaban notando eso, que estaban dándose cuenta de que los gentiles estaban recibiendo el mismo espíritu que ellos habían recibido. Eso era algo muy importante. And then the question was, after the observation of the Jews that were present, was, well, why shouldn't they be baptized? Sí, entonces la observación es que, bueno, entonces ellos que han recibido el Espíritu Santo, que han creído en Cristo y recibido el Espíritu Santo, ¿qué impide el bautismo? ¿Qué prohíbe que sean bautizados? Which of course does raise another question. Por lo que, bueno, por supuesto esto también nos da lugar a otra pregunta. Can one receive the Holy Spirit? ¿Puede una persona recibir el Espíritu Santo? Evidence that spirits work through the speaking of languages, which is certainly miraculous. Y recibir evidencia a través de hablar en lenguas o idiomas, que realmente es un milagro, But not be saved. y no ser salvo. Well, I would say, of course, they were saved when they believed. Por supuesto, yo diría que ellos, estas personas fueron salvos cuando creyeron, igual que nosotros. So, baptism was a step of obedience, El bautismo sí era un paso de obediencia, but there is no baptismal regeneration. pero obviamente no existe una doctrina que se llama regeneración bautismal, So, en la que pues se declara a una persona nacida de nuevo cuando es bautizada, por así decirlo. so these things from Acts 10 Así es que estas cosas o estos eventos de Hechos 10, por ejemplo, teach us more than just one lesson. nos enseñan más de una lección. Okay, thank you. Bueno, vamos a continuar en el siguiente párrafo, en Hechos 19, 4 al 6. El apóstol Pablo encontró a algunos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Estos hombres habían aceptado el mensaje de arrepentimiento de Juan, pero aún no sabían acerca del Espíritu Santo. Pablo les señaló a Jesús y ellos creyeron. Pablo les guió a Jesús y ellos creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo puso sus manos sobre los hombres y ellos recibieron el Espíritu Santo, como se demuestra cuando hablaron en lenguas. En este caso, hablar en lenguas se usó como una señal para ellos y para Pablo de que los hombres habían creído en el mensaje completo del Evangelio. También fue una señal para toda la ciudad de Éfeso, ese gran centro de comercio, arte e idolatría de los gentiles. Dios estaba preparando su obra en Éfeso y aquí había hombres aptos para su propósito, capaces de hablar el Evangelio en cualquier idioma que fuera necesario. A mí se me hace interesante cómo estos hombres que habían sido bautizados por Juan allá en el Jordán estaban en Éfeso, ya habían arrancado
ya habían partido de su lugar de origen quizás y ya estaban en otro lugar. ¿Sí? Y ellos ahora estaban capacitados para compartir el Evangelio, si es posible, en otras lenguas en donde ellos estaban. Eso se me hace bastante interesante. Ya la iglesia empezaba a caminar, por así decirlo. Okay. La salvación de Cornelio y los hombres de Éfeso representan casos específicos en los que hablar en lenguas era una evidencia o una señal de que había ocurrido el nuevo nacimiento. Estos casos son la excepción y no la regla. Note que a lo largo del libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento no vemos hablar en lenguas asociado con la salvación. O sea, esto fue en un periodo específico. ¿Okay? Ninguna de las presentaciones del Evangelio en el Nuevo Testamento menciona lenguas. De hecho, lo tenemos en el Pentecostés con Pedro. Todas esas personas que creyeron y fueron bautizadas, no dice que hablaban en lenguas. ¿Para? Hermano Julio. Hermano, no tendrá algo que ver porque Pedro ahí fue cuando abrió el llevar a los gentiles. ¿No tendrá ahí algo que ver cuando Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos? Esa es una pregunta. When Peter got offered the keys to the kingdom, were they given specifically to Peter or was he talking general to Well, the first thing you have to ask is, what are the keys to the kingdom? Es que esa pregunta tiene muchos aspectos. Lo primero que el hermano Julio pregunta que si esto del evangelio a los gentiles por Pedro tiene que ver con las llaves de los cielos que Jesucristo le dijo. Now, truthfully, tenemos que ver qué significan las llaves primero. Truthfully, this is off topic, so we need to do a study on this as well. Es un buen tema, está un poquito fuera del tópico de hoy, pero sería muy buen tema para tratar para la siguiente. But if you read the section, Pero particularly in Matthew, si leemos la sección de Mateo que trata de eso particularmente, I believe the keys to the kingdom are the gospel. yo creo que las llaves del reino fueron específicamente el evangelio. How can one enter the kingdom? ¿Cómo puede una persona entrar al reino? By believing the gospel. Creyendo el evangelio. And so, the keys to the kingdom were not exclusively given to Peter. Obviamente las llaves del reino no se dieron exclusivamente al apóstol Pedro. We could say Podemos decir that when we offer the gospel as presented in the scripture, cuando nosotros ofrecemos el evangelio como se presenta en las escrituras, we are offering people the key that opens the gates that would allow someone into God's plan and to receive eternal life. realmente estamos ofreciendo las llaves que permiten a esa persona entrar en el reino de los cielos, tener vida eterna. So there's a little more we could say about it. Obviamente, Again, let's just say that that's the simple answer. The gospel is the kingdom. Esa sería una respuesta simple, el evangelio del reino siendo las llaves. Sí. Gracias. Ok, vamos a ver instancias en la Biblia, pasajes en la Biblia en donde no se mencionan lenguas y sí se menciona salvación. Dice así Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, y es todo el mundo. World means world. El mundo significa el mundo, no significa un grupito de elegidos. Perdón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, nótese el requisito, el que en Él cree, no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es uno de los 150 pasajes que hay en el Nuevo Testamento que hablan del único requisito para la salvación, que es la fe en Cristo. La fe sola, solamente por fe. Ok, Efesios. Oh, y este pasaje también nos enseña la claridad o la perspicuidad de las Escrituras. No está difícil, está bastante claro, bastante literal y bastante claro. This brings up an important point. Obviamente esto nos trae un punto importante. In the New Testament, En el Nuevo Testamento we have approximately tenemos aproximadamente 150 statements 150 declaraciones that say that salvation, que or dice eternal life, comes by faith alone. que la vida eterna, la salvación, solamente se otorga por medio de la fe. There's no requirement for anything else to be added to faith for salvation. No, el Nuevo Testamento no añade nada a la fe. And it's always important to ask the question, Siempre es importante hacernos la pregunta. if the simplicity of salvation by faith is not true, Si esa simpleza del Evangelio, de la fe en Cristo, si eso no es verdad, then the verses that say that entonces estos pasajes, tantos que hay, que dicen eso, are either wrong concluimos que estos pasajes, si eso no es cierto, estos pasajes están mal, son incorrectos, or incomplete o incompletos, or misleading. o engañosos. I do not believe God, who is the author of the scripture, Yo no creo que Dios, quien es el autor de la Escritura, would give us 150 statements that are incomplete, misleading, or simply wrong. nos daría 150 declaraciones que estuvieran mal, que estuvieran incompletas o que fueran engañosas. Dios no trabaja así. So as soon as you add something to faith, Así es que si alguien añade algo al simple requisito de la fe, you have stepped away from scriptural authority, entonces ya has salido de la autoridad de las Escrituras. and of course, as we know, Paul says, Y Pablo dice saved by grace through faith. que somos salvos por medio de la fe. De hecho, este es el siguiente pasaje. That's the next passage. Right. Sí. Oh, okay. Bien. Ok. Bueno, Efesios 2, 1 al 10 es otro pasaje que está claro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese es uno de los grandes peros, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este pasaje es bastante rico en información. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, hablando de rico, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, la salvación no es interna de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Y obviamente este pasaje tiene mucha información de lo que hizo el Señor Jesucristo, de lo que logró el Señor Jesucristo al darnos vida. Muchos piensan que el don es la fe. Yo creo que esto es incorrecto. No cabe ni en la gramática. It's not in the context. No está en el contexto. El don del que está hablando, porque por gracia soy salvo, está hablando de la salvación. The context is God's salvation of sinful men. Sí, el contexto es la salvación para el hombre que está muerto, para el hombre pecador. That salvation is the gift. Salvación es el regalo. La fe, obviamente, la decisión de creer, tú la puedes hacer. No estás tan muerto que no puedes creer, ¿me entiendes? La voluntad no se ha eliminado aunque estés muerto en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? La voluntad la tienes y con ella puedes decidir si crees o no crees. Ok. Entonces ahí está, no hay lenguas aquí, es creer, creer, creer. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿Se acuerda cuando memorizamos estos pasajes? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí no hay salvación, no hay más que en Jesús. Hechos 4:12. No hay lenguas. Hechos 16:31, uno famoso: cree en el Señor Jesucristo, al carcelero de Filipos, y serás salvo tú y tu casa. Ustedes saben toda la historia, saben el contexto. En Romanos 10:9-13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay más. Requisito: creer. Confesar a Jesús con la boca no es un requisito para salvación. Algunos piensan, añaden este requisito. Si tú crees, tienes que confesarlo con la boca, si no, no puedes ser salvo. Si tú crees, tienes que bautizarte, si no, no puedes ser salvo. Si tú crees, tienes que dejar el pecado. O sea, hay tantas cosas que se añaden, ¿sí? No, el contexto no es el confesar con la boca como un requisito para salvación. El creer sí es el requisito. Obviamente cuando crees, tú estás confesando. Cuando yo recuerdo cuando creí, no esperé ni un día para hablar a alguien más de lo que había hecho el Señor Jesucristo en mí. 1 Corintios 15, 3-8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo escribiendo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después de los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este es el resumen de lo que Pablo estaba predicando del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. De hecho, la resurrección fue uno de los grandes mensajes después de la resurrección. No está muerto, resucitó. Es cierto lo que Él nos dijo. ¿Sí?
Si el hablar en lenguas fuera necesario para la salvación, o incluso la señal principal de la salvación, esperaríamos tener mucho más información acerca de las lenguas. Habría más, porque la salvación es un asunto cardenal, principal en la vida del ser humano. Y si para la salvación es necesario hablar lenguas, tendríamos mucho más información de la que tenemos, porque es un asunto importante, pero no lo tenemos. Una visión adecuada del don espiritual de hablar en lenguas es esencial para comprender por qué hablar en lenguas no es una señal de salvación. ¿Cómo sería la salvación si el hablar en lenguas fuera necesario? ¿No sería acaso por obras? Creo que sí. Ya no estaríamos hablando de una salvación por fe en Cristo, estaríamos hablando de una salvación por fe en Cristo más tú hablar en lenguas. El don de lenguas fue dado en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en los seguidores de Cristo. El don se manifestó en la capacidad de hablar idiomas extranjeros sin tener que aprenderlos. Ellos no fueron a la escuela de idiomas. I think that's very important too, because Es muy importante porque we have to remember that speaking in tongues was speaking a language. debemos recordar que hablar en lenguas era hablar en idiomas, And specifically human languages. específicamente idiomas humanos. De hecho, estos idiomas humanos están enlistados en el libro de Hechos 2, como un buen ejemplo. Sí. Ok. No hay razón para creer que en las otras menciones de lenguas en el libro de Hechos es diferente a idiomas. Yo creo que las lenguas de Hechos 2 son las mismas lenguas de Corintios y 14, por 1 Corintios 14, por ejemplo. No existe tal cosa como una expresión emocional del espíritu o como un gemir del espíritu en lenguas. Algunos hablan de este versículo de que el espíritu gime con gemidos indecibles y dicen que esto es lenguas. El espíritu no está hablando en lenguas. Ok, es el espíritu quien está gimiendo, no nosotros, ¿no? Ok, el don se manifestó en la capacidad de hablar idiomas extranjeros sin tener que aprenderlos, y la iglesia primitiva usó este don para predicar a Cristo. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, este es el contexto. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esta es una hipérbola. Todas las naciones bajo el cielo de aquella época. Yeah, but we're going to talk about that in detail. It's coming up. Y dice aquí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué sabíamos que son galileos? Porque hablan como galileos. Los de Galilea hablaban diferente a los de Jerusalén. Los de Jerusalén hablaban diferente a los de Cesarea, tenían diferente acento. Es como los de Managua hablan diferente a los de Estelí. Ok. Y mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Tengo una pregunta. Sí, Freddy. En cuanto a esa palabra galileos. Si estas personas venían estaban de muchos lados, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando dicen no son galileos todos esos que hablan? ¿Se refiere solo a la región de Galilea o en general de
del área o de la región. De la región, sí. No solamente de Galilea, Claro. sino de toda la zona. Claro, claro, porque no todos eran de la... Solo de Galilea. Exacto. You know about the people that were speaking were Galileans. Ya. Yeah. The other point, Freddie, is that El otro punto, hermano Freddy, es que Galileans were uneducated people. los galileos se consideraban como gente sin mucha educación. It would be something like this. Sería algo como esto. You go off into campo Usted va al campo and you find a person who's never gone to school, y usted se encuentra personas que no han recibido educación, no han ido a una escuela, and they can speak German. y de repente los oyes hablar en alemán. Well, that would be a miracle, wouldn't it? Eso sería un milagro, ¿sí? Well, that's what we're talking about. Es lo que de lo que estamos hablando aquí. Uneducated, not high in society type people. Sí, gente sin educación, no en un estatus social alto, que digamos, pescadores. Remember all the educated high society people in Judea around Jerusalem, not in Galilee. Sí, la gente educada estaba en el área de la zona de Jerusalén, Judea, no en Galilea. Hablaban arameo, y eran pescadores y no eran muy educados. So it's a reference to their lack of education, generally speaking. Obviamente, este término de Galileos se refiere a su falta de educación. And there was tremendous prejudice against Galileans. Y sí, había un prejuicio contra los galileos. For many Jews in the time of Jesus, they couldn't accept that the Messiah would come from Galilee, of all places. Sí, muchos en el tiempo de Jesús no aceptaban que el Mesías viniera de ahí, de esa zona, de Galilea. De hecho, le apodaban el Galileo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Obviamente aquí está la lista de lugares donde estos judíos nacieron, que hablaban diferente idioma al arameo, ¿sí? Y da una lista de idiomas: partos, medos, elamitas y los habitantes en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y ese es el propósito. Estaban escuchando el Evangelio en su propio idioma. Es mejor que un folleto de evangelismo, ¿verdad? So, Es verdad en Gospel. oh, absolutely. Absolutely. Sí. Ellos estaban hablando en su idioma las maravillas de Dios. Bueno, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros qué quiere decir esto. Obviamente algunos decían que estaban llenos de mosto. Muchas traducciones interpretan la palabra lenguas como idiomas. La palabra lengua en griego es glosa, que se refiere a la lengua física o a un idioma. Algunos hoy en día asocian el don de lenguas con expresiones de éxtasis o extáticas ininteligibles y lenguajes celestiales, ¿sí? Es decir, místicos o desconocidos. Simplemente no lo puedes entender, ¿sí? Pero eso no encaja en el modelo bíblico. El don de lenguas o idiomas estaba destinado a comunicar un mensaje. Sirvió como una señal para los incrédulos. Así que las lenguas, dice, no son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Está haciendo Pablo la diferencia entre lenguas y profecía. La profecía viene siendo básicamente enseñar lo que Dios dice al público. Eso hacían los profetas. Enseñaban o repetían lo que Dios dice, lo que Dios ya les había dicho muchas veces al público. De vez en cuando había un elemento predictivo, pero en su mayoría era elemento de enseñanza de lo que Dios ya había
dicho que iba a pasar. Ah, bueno, el don de lenguas dice que cesó con la era apostólica, como dijo Pablo que sucedería. 1 Corintios 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nosotros no usamos este pasaje en especial para probar que las lenguas cesaron, porque creo que esto está hablando de otra cosa, pero es lógico. Usted ve en la misma Biblia que ciertos dones cesaron, junto con, por ejemplo, con el don de sanidad. Pablo dejó a gente enferma, Pablo estaba enfermo, y este don, una vez que cumplió su propósito de autentificar a los apóstoles, o a Cristo, o a los profetas, cesó. No quiere decir que Dios no sana hoy, pero lo que quiere decir es que Dios no está impartiendo un don especial espiritual a una persona específica para que sane. Bueno, y tenemos la prueba. La Biblia enfatiza que no todos tienen el mismo don. Como Pablo hace una serie de preguntas retóricas en 1 Corintios 12, 29 al 30. Dice: ¿son todos apóstoles? Y la respuesta sería no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. Eso está bastante claro, aunque Pablo no espera que todo creyente hable en lenguas, no es el requisito. ¿Interpretan todos? La respuesta implícita es no. En el cuerpo de Cristo las diferentes partes tienen diferentes funciones, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Okay? Incluso la iglesia primitiva, cuando el don de lenguas estaba en uso, no se esperaba ni se requería que todos los cristianos hablaran en lenguas. El Espíritu Santo dio el don de lenguas a aquellos que Él quería que lo tuvieran. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cabe notar que los dones espirituales se diferencian de talentos. O sea, no tenemos el don espiritual de tocar guitarra, por ejemplo. Los dones espirituales se enumeran en la palabra de Dios. No quiere decir que Dios no usa los talentos, claro que los usa, ¿sí? Pero son diferentes. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales repartidas por el Espíritu Santo, repartidas soberanamente por el Espíritu Santo. Y el don de lenguas era uno de ellos. ¿Ok? La fe en Jesucristo, su obra en la cruz y su resurrección es lo que salva a las personas. Por la gracia de Dios. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si la salvación requiere más que fe, entonces la fe estaría acompañada de obras, lo cual va en contra de la enseñanza de la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así como los judaizantes argumentaron que los cristianos tenían que seguir partes de la ley mosaica para ser salvos, algunos hoy en día afirman que se debe hacer más para la salvación. Tal enseñanza no está justificada por la Biblia.
Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bastante claro. Una persona que ha puesto su fe en Cristo tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él. En sumisión a la palabra de Dios, el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Vivir para Jesús, no hablar en lenguas, es lo que proporciona la evidencia de la salvación. Las lenguas son definitivamente un tema en el que los cristianos pueden estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Ok? No es un tema de guerra. Respetuosamente y amorosamente. Hablar u orar en lenguas no es lo que determina la salvación. Las lenguas no son un elemento fundamental de la fe cristiana. Debemos reconocer que muchos de los que practican esto son nuestros hermanos y hermanas en Cristo y son dignos de nuestro amor y respeto. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que habláis en lenguas. No, no. Si tuvieres amor los unos con los otros. The challenge, I think, El desafío, creo yo, is to understand this topic es que entendamos este tema as the Scripture speaks of it. como lo enseña la Escritura. I think there's no argument that tongues on Acts 2 were miraculous abilities to speak languages that were unlearned. Creo que no hay argumento para decir lo contrario a lo que dice Hechos, que las lenguas que se hablaban ahí fueron milagrosamente aprendidas And y of course, fueron idiomas, obviamente. and in 1 Corinthians 14:22, En tongues are from believers. 1 Corintios 14:22, la Biblia enseña que las lenguas eran para los incrédulos, una señal para los incrédulos. We know from Paul's writings in 1 Corinthians 12, También sabemos de los escritos de Pablo en 1 Corintios 12, spiritual gifts are given for edification que los dones espirituales se dan para la edificación to the church, de la iglesia o del cuerpo de Cristo, not for personal edification. no para la edificación individual. We're going to talk about angelic languages next week. En la siguiente semana vamos a hablar de las lenguas angelicales, que creo que es un tema bastante interesante. But it's hard for me Pero- to fit traditional Pentecostal theology into the teaching of Scripture. It doesn't seem to fit. Es difícil para mí tratar de hacer, de ajustar, de que encaje la teología, gracias hermano, la teología pentecostal en las escrituras, en la teología bíblica. Es difícil. And that seems to be the problem for me, and I hope for others. Ese es mi problema. Yo creo que otros también tienen el mismo problema. But the modern day practices Que don't fit the Scripture. las prácticas modernas no encajan con las escrituras. And I don't know of any Scripture you could legitimately and certainly call ecstatics. Y realmente yo no creo que haya una escritura en la que podamos instantar la palabra éxtasis como el don. And if there were any work of the Spirit that was ecstatics, there's no reason to think it's tongues. Si existiera una obra del Espíritu que fuera éxtasis, entonces yo creo que las lenguas no serían uno de estos. Because Los it's not, idiomas no serían uno de estos. yeah, it's not communication. Porque éxtasis no es comunicación, la emoción. So, again, I repeat to say, I just can't fit
modern Pentecostal experience in theology into the text of Scripture. Realmente no puedo yo encajar la teología moderna pentecostal en los pasajes de la Escritura. Are there any questions? ¿Sí? ¿Preguntas? No, solo un comentario. ¿Comentarios? Creo que nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que pasaron o que experimentaron los apóstoles, las escribieron en un contexto y las circunstancias a como estaban sucediendo. Correcto. ¿Verdad? Y había muchas cosas que no se habían escrito, pero había cosas que ya habían sucedido y habían, yo diría, como principio que Dios había establecido como un plan, como un diseño, y decir, de esta manera es que yo quiero salvar a mi pueblo, ¿verdad? Y volviendo al hecho de que, hombre, estamos analizando si la gente se salva ¿Por fe o por obras? por fe o porque tiene lengua o porque no tiene obras. Y si analizamos las personas que murieron antes de Jesucristo, esas personas nunca hablaron lengua, ni siquiera conocieron a Jesús, ni siquiera se les manifestó el Espíritu como se les manifestó a esa gente en Pentecostés. Y estoy seguro que hubiera mucha gente que fueron salvos simplemente por la fe. Por la fe en el Mesías, correcto. Así es. Entonces, definitivamente las lenguas no son un requisito para la salvación, ni una experiencia que se espera del creyente. Sí. Creo que ahí, no debemos obligar al creyente a... Creo que ahí el contexto es que Dios tiene un plan, un propósito, y me imagino yo porque necesitamos construir esta iglesia, necesitamos regar las nuevas, ¿verdad? Y entonces el contexto ahí es, vamos a dar lenguas para que se riegue el mensaje. Correcto. Tiene un propósito en ese contexto. Correcto. ¿Verdad? Propagar el evangelio. Sí, es el inicio. Así es. Gracias, es muy buen comentario. Bueno, pues si no hay más, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho.